Muy buenas noches a todos. Empezamos vuestra sección favorita en estado de alarma, confirmado Moncloa, con Carles Enrique, que hace un gran esfuerzo por estar de lunes a viernes y también los sábados para Coronales Chup Chup y Patreons Premium. Y la verdad que es un gusto tenerte, Carles, porque hoy ha sido una jornada frenética y con mucha tensión, ¿no? Sí, hola, primero buenas noches. Sí, los martes ya sabemos que es el día del Consejo de Ministros y hoy ha sido de esos días que ha generado, digamos, una hoja de notas bastante grande. ¿En qué sentido? ¿Qué ha pasado? Porque yo las locuras de Fernando Simón ya es una tras otra, es como un circo que habría que reírse si no hubiese 40.000 muertos encima de la mesa, pero lo de que hemos pecado de exceso de transparencia cuando han cerrado el portal de transparencia es curioso, ¿no? No, lo de Fernando Simón es algo, mira, no lo he visto en directo, me lo han pasado y realmente lo he tenido que ver 2 o 3 veces para intentar entender un poco por dónde iba. Sí que hay un detalle que yo creo que es importante que la gente se fije, que eso se puede ver perfectamente desde en Twitter, en YouTube o yo que sé, o hasta en la tele si alguien lo ve en directo, que se den cuenta de cómo empiezan a ser las caras de algunos personajes. Las caras físicas me refiero, es decir, que se empiezan a ver caras desencajadas. Y alguno dirá, hombre, llevamos muchos meses y estamos todos muy cansados, lo cual es cierto. Pero fíjense el pequeño detalle. Si uno lleva muchos meses y está muy cansado, pero está haciendo las cosas bien, habitualmente la cara es de más, ¿cómo decirlo?, más alegre, ¿no? No diré que se ponga a contar chistes, ¿eh? Pero fíjense que cada día que pasa la cara es todavía peor, con lo cual quiere decir que cada vez se están metiendo más en un hoyo, digámoslo así, y con menos salidas a dar respuesta a los problemas. Y cada vez, por ejemplo, a Simón le vemos mucho más complicadas sus respuestas, porque él mismo se ha estado enredando dentro de como una red extraña y al final no sabe por dónde salir. No, eso está claro, pero es que eso de que no nos dieron las medidas de precaución frente al 8M por confidencialidad. O sea, me mandaron al matadero porque era confidencial, ¿o no? No, Pues yo estuve en una manifestación feminista, yo estuve en el Congreso de Vox y no nos lo contaron por confidencialidad, tendrían que haber hecho lo contrario, contarlo por precaución, ¿no? Sí, no, pero esto ya, mira, ya que entramos directamente, esto es como lo de, que yo creo que mañana sí que hay que decir que va a ser un día interesante por el tema del juzgado 51, que recordemos que la tarde hoy la juez Medel ha decidido obviamente no cancelar las citas de mañana y tira adelante el tema. Y es importante porque allí vamos a empezar a ver alguna cosa que va a empezar a chirriar todavía más en el gobierno. Es decir, ha habido una voluntad manifiesta por parte del gobierno a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para paralizar un procedimiento. Es decir, no estamos hablando ni de un juicio, es decir, de unas declaraciones que parece un poco inaudito. Es decir, que la Fiscalía intente evitar que alguien vaya a declarar algo, que alguien puede, incluso conceptual, que alguien tiene unas dudas, oiga, y que no dejen ni preguntar. La juez, como hemos dicho, que hay que recordar una cosa que mucha gente no sabe. Esta juez que ahora le están atacando, que parece, vamos, que es la de Pablo Casado, la del caso Máster. Correcto, la de Pablo Casado, caso del máster de Pablo Casado, que llegó al Supremo, y caso de Cifuentes, que también llegó. Entonces, ¿dónde vamos? Es una juez que con las presiones lo hacen sobreponerse, se crece y va a saco ya. Sí, no, y tiene... espartana. Sí, exacto. Yo creo que en ese sentido... Correcto. Y en ese sentido yo creo que presionarlo más, no diré que haya sido un error, pero yo creo que no han visto bien quién era el juez. Porque seguramente a lo mejor otro juez, seamos sinceros, este país es juez para todos, como en la vida, como periodistas, etcétera. Pero seguramente con otro tipo de juez a lo mejor hubiera funcionado mejor, pero aquí parece que no ha acabado de hacer el pego, sino todo lo contrario. Ha animado más a la juez a tirar hacia adelante y lo que decimos, mañana puede ser hay declaraciones, ahora hablo de memoria, si no me equivoco, mañana a la tarde y el jueves a la mañana, creo que son 14 personas las citadas y entre ellas hay bastantes funcionarios, que estos obviamente van a decir, bueno, la verdad, es decir, el delegado ya veremos qué va a explicar, el delegado del gobierno, pero el delegado se puede encontrar con una imputación mañana sin ningún problema. Todo pinta eso, ¿no? Las informaciones que hay de que permitió esa manifestación del 8M cuando se habían prohibido un congreso evangelista días antes y cuando se habían exigido en la delegación del gobierno guardar metro y medio de distancia días antes del 8M, está claro que blanco y en botella. Las presiones están siendo enormes y hay que apoyar a esta jueza porque mientras la justicia siga siendo independiente de este país estamos salvados porque es el último eslabón de la democracia.
No, y aparte hay una cosa que quien conozca un poco un procedimiento judicial de este estilo sabe que habitualmente, ojo, no, y esto tampoco es nada novedoso, es decir, habitualmente un juez o una jueza ya tiene medio preparado los autos y va a preguntas muy concretas para acabar de confirmar los 4 o 5 aspectos que le faltan. Es decir, lo típico, ¿usted confirma que este documento es cierto? Sí, no, etcétera. Pero los autos ya están medio preparados y por lo que parece, como dices, habrá seguramente alguna imputación al delegado y seguramente habrá alguna citación nueva y ahora mismo el que tiene más posibilidades de ser citado de forma inmediata es Simón. Vamos un poco a eso que decíamos antes, las caras desencajadas no son solo por cansancio, son porque están viendo que están llegando un momento de que han de empezar a dar explicaciones y seamos sinceros, la explicación que ha dado hoy Simón de las cifras, de los números que no ha entendido nadie, esa explicación delante de un juez no va a valer. Ha subrayado la jueza las reticencias del gobierno a la hora de entrar a entregar la documentación. Hay que recordar que la jueza tuvo que enviar a la Guardia Civil a requerir información al despacho de Fernando Simón. Sí, es que es todo muy extraño. Y la Sexta y el Diario es sin decir nada. Imagínate que lo hace uno del PP. No, pero incluso vamos a más. Es decir, el famoso informe del forense, que han hablado más de que si era de legionarios o dejaba de ser legionarios de Cristo o da igual. Es decir, como resulta que ahora para hacer informes uno debe decir su filiación política o dónde va, o si va a misa o no va a misa, lo cual es bastante alucinante. Pero bueno, eso sería otra historia. Pero allí decía claramente que parece que quien dictaminó las cosas no sabía mucho de epidemiología. Y ahí volvemos un poco a los orígenes, que yo creo que es bueno, quienes nos siguen escuchando muchas semanas, que recuerden que en su momento algunos, y es una conversación que está por ahí, en uno de estos programas nocturnos, hablábamos y ofrecíamos las dudas de los estudios de Simón, no la licenciatura, que es obvia, sino el famoso estudios en Londres, que asociamos muchos a un periodo donde estaba su mujer, lo explicamos así claramente, haciendo un máster de otra cosa, y que él no quedó muy documentado que estuviera haciendo algo más que un curso. Y eso es importante. Es decir, porque lo que deja en evidencia el informe de la Guardia Civil es que, por lo que dicen, parece que quien toma las decisiones no es un gran especialista en el tema. Y eso puede, digamos, significar muchas cosas. La primera, que como una persona que no es especialista, en el 2000 poquito entró en un ministerio como gran especialista. Y ahí empieza a generar dudas un poco hasta sobre el sistema de cómo funcionan las cosas en este país. Y eso algunos creemos que puede ser un tema interesante que mucha gente no ha reparado en él. Oye, cuéntame los nervios que tiene Iván Redondo, que está apuntando en Twitter que ve su barba ya ponerla, bueno, que ve que puede acabar en el banquillo. Que tiene ese claro, es que aquí hay una cosa un poco de emocional, por llamar de alguna manera. Aquí todo el mundo sabemos que hay gente que es más brillante y gente menos brillante, y hay gente que se cree más brillante que el resto. Y uno de los problemas a veces de creerte más brillante que el vecino es que es aquella expresión de que a veces te toca poner las barbas a remojar, es decir, que no controlas un poco porque menosprecias al de al lado. Entonces, últimamente algunos movimientos que están viendo de algunos ministros, de algún vicepresidente, están enfocando mucho, y vamos un poco al silogismo, están enfocando mucho, y incluso el juicio, se está enfocando mucho al mensaje. Fíjense que nos estamos centrando que el mensaje que se va a discutir, incluso en el juzgado 51, la clave es, en pocas palabras, si eran conocedores de un mensaje, es decir, que había un peligro, y no lo transmitieron. Más o menos la filosofía va por ahí. Y claro, y alguno ha reparado de a qué se dedica Redondo. Iván Redondo precisamente se dedica a generar el mensaje del gobierno. Es decir, la persona que se encarga de la política comunicativa del gobierno es única y exclusivamente Iván Redondo. Con lo cual, si un mensaje ha llegado y se ha transmitido de otra manera, está implicando indirectamente o directamente a Iván Redondo. Y Iván Redondo se ha dado cuenta de que muchos de los movimientos se están tirando hacia él. Y en ese sentido, pues se empieza a ver que quizá el tema no le acaba de funcionar como pensaba. Iván Redondo está claro que, según ha publicado OK Diario, algunos de los informes de sanidad han salido de su ordenador. Correcto. Es decir, él tiene plenos poderes en Moncloa, con lo cual alguna responsabilidad debería tener. El tema que consigan establecer causa y efecto. Es decir, no, pero ahí será responsabilidad ejecutiva. Es cierto que todos sabemos que controla la sala de máquinas, pero en la sombra.
Sí, pero ahí hay un problema conceptual que ya veremos por dónde van los tiros. Es decir, el tema en el fondo lo has definido perfectamente. Es decir, conceptualmente, y él no puede asumir las responsabilidades de gobernar porque obviamente primero no lo ha votado nadie. Pero el tema es que si se consigue demostrar, como comentas, es decir, no solo por documentos, sino aquí lo comentamos en su momento del coronel de los Cobos, que aquí hay gente que ya lleva muchos años en esto y que no tiene muchos misterios en grabar ciertas conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si se puede llegar a demostrar que Iván Redondo es la persona que está detrás de manipular, digamos la palabra manipular porque es donde van los temas, una información conocida para no inmiscuirse y para transgiversar, digamos, un retroceso por una manifestación o por lo que sea, o por un interés político, va a tener dos problemas. Uno, que alguien a lo mejor le va a imputar, tema uno, y eso a lo mejor a alguno le va a sorprender, porque como dices, es una persona sombra, y tema dos, que a lo mejor alguien va a pensar en que se estaba inmiscuyendo en temas que no podía él gestionar, es decir, se estaba atribuyendo funciones que él no tenía. Y eso es otro problema. Y ese solamente es un problema que a veces no parece, pero quizás es más grave. Es decir, tiene o puede inmiscuirse en ciertas tareas y va redondo cuando no ha sido elegido ni votado, o esa no es su función. Te doy también otra noticia, que es que Iván Redondo no se fía de Tezano, no es que tengamos una muy buena relación, no se fía de ese Masterchef Tezano y ha encargado 2 sondeos que te voy a contar, por mucha pasta. Mira, exactamente te lo voy a contar. Un trabajo de campo con una encuesta telefónica para la elaboración de 2 barómetros especiales sobre las medidas adoptadas respecto al COVID-19 en meses junio y julio de 2020 por un importe estimado de 90.000 pavos. Acuerdo por el que se toma la razón de la declaración de emergencia para la contratación del alquiler de software necesario para la realización de encuestas telefónicas. 107.000 euros. Es decir, estamos sumando más de 200.000 euros casi. 100.000 euros para una encuestita para el señor Iván Redondo, porque yo creo que no se fía de ese barómetro y quiere palpar la calle, porque está claro que el sondeo de GAS3 le pilló con ese que daba mayoría al bloque de la derecha, le pilló con el pie cambiado. Bueno, bloque de la derecha y metieron a Ciudadanos, porque yo ahí a Ciudadanos no lo metería ya. No, sí, claro, es que aquí al final, y lo hemos dicho también muchas veces, el problema a veces de gobernar es cuando te separas mucho de la realidad. El problema es que si te acabas creyendo las encuestas de Tezanos, tienes un doble problema, es decir, primero, que la realidad la dejas un poco de lado, y segundo, que cuando te explican algo encima crees que lo estás haciendo bien. Y hay que ser claro, es decir, es que no hace falta tampoco ser un político brillante ni ser un genio de la comunicación. Vamos, y voy a decir una tontería, pero mira, ayer que lo comentamos, solo que te veas las noticias con los gráficos que explica el Vicente Valles en Antena 3, ya solo con que veas el telediario dice, coño, aquí hay algo raro. Dice, aquí no puede ser que estemos diciendo nosotros una cosa y que un medio en máxima audiencia esté diciendo lo contrario y todo el mundo esté de acuerdo de que tienen razón. Es decir, aquí se está mintiendo y ellos han de ser conscientes, ojo, en un momento u otro, es decir, que a lo mejor les ha costado por la propia dinámica de la situación darse cuenta, pues llega un momento que lo han de ver. Y obviamente cuando lo ven, tienen un problema porque, claro, primero quieren confirmarlo y de ahí aparecen las encuestas y después obviamente tienen que tomar decisiones. Y ahí en esa fase es donde está Iván Redondo ahora. Sin duda. ¿Y qué informaciones me traen más? También nervios de Pablo Iglesias, nervios inusitados, sí, que no esperaban, ¿no? Sí, Pablo Iglesias aparte es otro personaje de estos que se le ve rápidamente en la cara que no está bien, vamos a decirlo así de claro. Es decir, es una persona que quienes le hemos visto muchas veces. ¿Cómo va a estar bien cuando tiene 18.000 muertos a su espalda desde que asumió el mando la residencia? Sí, pero vamos a más, es decir, es una persona acostumbrada, y lo sabemos, a hablar sin leer prácticamente, o se ha pasado la rueda de prensa leyendo, y ha cometido como mínimo 3 errores. Bueno, 3 errores, vamos a puntualizarlo. Primero, ha dicho algo así como que no había mando único, lo ha dicho claramente, no había mando único, solo hay que irse al BOE a mirar que había mando único. Primera. Segundo, ha hecho una cosa que a algunos nos ha sorprendido, aunque luego ha hecho un enganche que quizás ha sorprendido menos, porque ha hecho prácticamente a los 10 segundos de diferencia. Ha reconocido que él, como vicepresidente y como máximo responsable, porque si no, no los hubiera recibido, del mando único de residencias, recibía la documentación, pero no ha tardado ni 3 segundos en decir que luego la pasaban a Sanidad, que es quien tomaba las decisiones. Un poco
echándole la culpa a Salvadilla, que estaba al lado, entre nosotros. Salvadilla estaba al lado como si estuviera en Cuenca. Sí. Le ha entrado por un lado, le ha salido por otro, porque yo creo que ni se ha enterado. Entonces, la sensación esa de que empiezan a tirarse las culpas unos a otros. Y eso denota un poco nerviosismo. Y luego lo que es cierto, que no ha gustado nada en la Moncloa, porque ya sabemos que a Iglesias le tienen medio, ¿cómo decirlo? No les gusta que hable en directo, porque últimamente está cometiendo muchos errores. Recordemos con Matías Prats, donde fue su debut, digamos, en errores graves. Ha sido el tema de la Guardia Civil, donde ha dicho que, bueno, como partido desmilitarizamos la Guardia Civil, y ven un poco que vuelve a meterse en charcos, vuelve a insistir en peleas como si no supiera que está gobernando, y es un poco algo que cada vez pone más nervioso cada vez que lo ven salir al escenario. Es decir, es algo que no acaban de comprender. Y volvemos al inicio, es decir, cuando alguien denota tanto nerviosismo, podría ser por cansancio, sí, pero si tú estás haciendo bien las cosas, el cansancio lo superas. Y ahora no es por decirlo, ponemos un ejemplo nosotros, que trabajamos tantas horas o más que ellos. Y aquí estamos sin ningún problema y sin ninguna acritud. Hoy hablaba yo con un amigo de que el gobierno, hay algunos ministros y ministras que parece de Walking Dead, que caminan como zombies, es decir, que no aparecen por ningún lado, que ni hablan, que balbucean, que no se sabe si trabajan, tienen muchísimos asesores, el gobierno es el gobierno que más gasta en asesores de Europa. Y ¿no te parece que hay ministros y ministras con el gobierno más nutrido de la historia que no hacen nada? Sí, no, es que hay ministros que prácticamente, también vamos a decirlo con claridad, hay ministros que mejor que no digan nada para decir según qué cosas. Hay el primero Garzón, es decir, que para decir las tonterías que dice, mejor que esté callado en su casa o que se vuelva a ir de vacaciones con su mujer a Nueva Zelanda, porque realmente, que por cierto, allí como no están ya superando la crisis, puede moverse sin ningún problema. Pero el tema un poco es que hay ministros que tienen más puesto ya la vista en salir. Ya hablamos el otro día que se está hablando del tema de Duque, del tema de la ministra de Asuntos Exteriores. Hoy ha saltado también que el ministro de Finanzas portugués, Mario Centeno, se va el día 15, y era el presidente del Eurogrupo, y la candidata, según dicen, con más opciones es Nadia Calviño, es decir, que también parece que aunque pueda mantener la vicepresidencia teóricamente, parece que está ya también más pensando en irse que en quedarse. ¿Dónde voy? Es decir, que mucha parte del gobierno no está ya por la labor de defender este barco. Pasa que es algo que sí que hemos comentado muchas veces, que si uno se queda con la parte mediática, con la parte televisiva, etcétera, etcétera, la sensación es que lo que dijimos ayer, palmaditas, todo va bien, no sé qué, pero si uno analiza a fondo, te das cuenta de que me ha gustado esto de que la gente está empezando a fondear, es decir, a hacer un poco el zombie en el sentido de que no parece que se hayan tomado las mejores decisiones, y como hemos dicho, esto al final es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de que puede ser una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, pero aquí volvemos a insistir en la frase que a alguno no le gusta, es decir, este gobierno no llega a final de año ni por asomo, es decir, es más, algunos creemos que ya veremos si llega a septiembre. Así de claro, es decir, que esto está cada vez más complicado, y esto se nota en el día a día, en las caras, en los gestos. Entrevisté a Joan Guirao, que es el periodista del Diario, que dio un repaso a Pedro Sánchez, que hizo el trabajo que tenía que hacer un periodista y no los voceros que hay en las ruedas de prensa. Nosotros en estado de alarma nos han vetado la rueda de prensa Moncloa, llevamos varios días intentándolo y no nos dejan acceder a la rueda de prensa telemática, así que nada, cuando sean presenciales pues iremos, y a ver si el señor Oliver pues nos trae el semáforo en verde, porque él decide que medios. Pues resulta que Joan Guirao, que tiene mucha proximidad con ministros del PSOE y tal y cual, me decía que los ve cao y que ya dan ellos por hecho de que no llegan a un año de que va a haber elecciones. No, es que eso lo hemos dicho aquí desde hace semanas, que el tema lo tienen claro, es decir, que van resistiendo pero ahí, y poniendo como barreras, poniendo como fortines, como aquello al final esto es como aquello de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, que se acuerda un poco la línea Maginot, que era súper fortificada, era un genio, era una cosa súper virguera, y pasaron los panzers alemanes por encima o por el lado y la ventilaron en 24 horas. Es decir, que esto cuando caerá de golpe. Y el tema, lo volvemos a decir, el tema no caerá porque venga el señor presidente y dimita. El tema vendrá seguramente porque algún subordinado, y lo hemos dicho que creemos algunos casos una estrategia muy inteligente, en este caso de la juez y de algún otro juez que vamos a ver en breve,
van a ser los que obviamente no van a asumir responsabilidades que a ellos no les tocan. Entonces aquí va a empezar a moverse las cosas hacia arriba, y hacia arriba está claro que parecía hasta hace unos días de que el objetivo podía ser Sánchez, pero con lo que está pasando estos días ya veremos Redondo qué maniobrabilidad tiene. Ya, veremos, a ver. ¿Y alguna novedad más? ¿Ha habido alguna información? Sí, hoy ha habido cosas curiosas. Una un poco curiosa, que es a ver, que se puede interpretar de muchas maneras. Ha habido esta admisión, porque ha sido así técnicamente, que lo ha sacado en portada, creo que ha sido que diario, en el Tribunal de la Haya, por algo así como crímenes por 50.000 homicidios contra Sánchez. El Tribunal de la Haya es cierto que si tú planteas una demanda y cumples todos los requisitos, la admite. Luego ya veremos si la tramita o no. Tiene muchos números de que ni la tramite, obviamente, bueno, que la tramite, pero la archive. Pero bueno, es un tribunal que tiene una cosa muy peligrosa para alguno que ha visto este tema, que es obvio que aunque tenga un 90% de opciones de que simplemente la archive, el problema es que tiene que si tira adelante es un tribunal que va hasta el fondo. Y tiene un segundo problema, es unas sentencias que no se pueden recurrir. Es decir, estamos hablando de un lugar que si empiezan a tirar, aunque sea ese 10%, y la admiten, tiene muy mala pinta para quien esté implicado, porque ni se puede recurrir. Recordemos que, por ejemplo, y es algo que no tiene nada que ver, pero un poco para que la gente se ponga en lugar. Todos los temas de la guerra de Yugoslavia, etcétera, cayeron allí. Entonces es un tema en ese sentido complicado. Y habría que estar un poco a expectativa, que es muy probable, vamos a decir las cosas claras, un poco hay que generar mucha expectativa, que el 90% es que se lea, lo lleve a la fiscal que le toque y lo archive al cabo de unas semanas, de unos días o de un mes. Oye, ¿y el tema del rey qué? Porque claro, de repente cuando el rey empieza a reaparecer en escena le sacan informaciones chungas en OK Diario de que anticorrupción le acusa, ¿no? Sí, bueno, ayer eso lo que vamos a comisiones de Juan Carlos I. Mira, yo he puesto esta mañana un ejemplo que está acusando muy tonto, pero yo creo que es bastante claro. Es decir, obviamente, aquí el tema es las atribuciones del rey emérito, cuáles tiene y cuáles no debe de tener. Pero hay una pequeña diferencia de concepto, es decir, y lo hemos puesto en comparación Juan Carlos, Jordi Pujol, es decir, comisiones en los dos lados. Pero en el caso de Jordi Pujol las comisiones eran por dar un proyecto o lo que sea, ¿vale? En el caso de Juan Carlos es por conseguir para una empresa un proyecto. Con lo cual, es un pequeño matiz que yo creo que es importante. Es decir, ¿por qué? Porque una cosa es que tú te corrompas aumentando un precio para tener un beneficio, y otra cosa es que tú obtengas de un tercero un contrato y que de ese contrato te den un beneficio. Que seguramente es una práctica que yo creo que habría que regular, así de claro, porque algunos creemos que dentro de la función de monarca está pues la de conseguir contratos, vamos a decirlo así de claro, y no tiene que tener unas prebendas, pero que seguramente no está muy normalizada todavía. Entonces, yo creo que a partir de esto se debería legislar el tema, y obviamente si no estaba legislado y se considera que se ha cometido un delito, pues que se tire adelante con el delito. Lo que sí que no entendemos algunos es las prioridades ahora de la Fiscalía de meterlo ayer con calzador, al mismo tiempo que lo de la jueza Meder, que le ha salido fatal, al mismo tiempo lo de Trapero, ya veremos cómo va, y un poco metiéndolo digamos, donde han podido para un poco jugar con la imagen mediática. No olvidemos que hoy muchas cadenas han estado hablando más del rey que de muertos, de pandemias y de otras cosas. Es decir, que les ha ido de perlas en ese sentido. Bueno. Tampoco hay que olvidar otra cosa, que hoy también ha sido noticia, decíamos que era un día muy jugoso. Esto que han montado algo así como un puente, que esto sí que es algo que me gustaría comentar, que venían 6.000 alemanes a Baleares en una prueba piloto, en una prueba piloto, 6.000 alemanes, como si fuera, a mí me recuerda aquello de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que vienen aquí 6.000 alemanes, wow, que han explicado incluso que van a gastar 1.000 euros de media, y dices, fantástico. Un dato tonto. En junio del 2019, algunos nos preocupamos de documentar las cosas. Vinieron 2.100.000 habitantes a Baleares, es decir, 6.000 es el 0,28%. ¿Dónde voy? O sea, según esa cifra, si nos la creemos, el 99, casi 70% de los turistas no van a aparecer por Baleares.
Con lo cual, terrible. es mucho más grave de lo que nos están explicando. A veces explican detalles. Luego, Pero, por ejemplo, Carlos, te voy a hacer una pregunta. Yo estuve haciendo un reportaje el otro día en la Costa del Sol. Sí. He estado en Madrid yendo a comer en restaurantes de terraza, en restaurantes que no son baratos. Porque, bueno, pues me invitaban, en alguna ocasión tenía que pagar yo por algún compromiso y tal y cual, alguna fuente de información que hay que mimarlas. Y está todo lleno, tío. O sea, ¿cuándo vamos a notar realmente la economía doméstica que vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a decir, hay una crisis de caballo? Porque la gente está haciendo vida normal, no son conscientes. Yo creo que esto va por barrios, en el sentido estricto de barrios, es decir, habrá zonas donde se note mejor, zonas donde se note peor. Yo, por ejemplo, un detalle tonto, yo vivo en el centro de Barcelona, creo que lo he explicado alguna vez, y hoy, bueno, me apetecía ir a comer fuera. He ido a los 3 restaurantes que voy siempre. ¿Cuáles en el son? centro, bueno, por el centro de Barcelona, tampoco entremos Vale, mucho en pues detalle, ya. pero al lado de Rambla Cataluña, más o menos vivo. O sea, por el centro. De Estaban carne cerrados los pescado. 3. No, estos es de todo. Pero estaban cerrados los 3 que he ido. Y son restaurantes de estos, alguno que es una cadena de estas de restaurantes, que está bien, que puede tener 15 o 20 restaurantes. Me explicaron otro día un detalle, y de una empresa muy concreta, que mucha gente supongo debe conocer, que a lo mejor solo ha sido casualidad y a lo mejor ha abierto hoy, pero que la semana pasada sorprendía que no hubiera abierto, que era una cadena de cafeterías, se llama Café de Francesco, que hay muchos en Barcelona. Yo tengo uno al lado de mi casa, bueno, tengo 2, y no estaban abiertos la semana pasada. Una cafetería y dices, uy. Y otra cosa que me comentaba ayer una persona de inmobiliaria, me decía, dice, nunca en su vida había visto tantos carteles de alquiler como los que ha visto esta semana. Dice, calles que no se ponía el cartel de alquiler porque no, salían los locales prácticamente del boca a boca, y yo aquí voy a citar una que paso cada día, que Rambla Cataluña, tienen carteles de alquiler. Es decir, muchos somos de los que creemos que la crisis donde va a llegar realmente, la vamos a notar, va a ser en septiembre. Que allí va a ser cuando vamos a notar el bajón brutal, los cierres, algunos pensamos que muchos cierres masivos, y donde en el fondo vamos a explicar algo que tampoco vamos a explicar ninguna novedad. Si la famosa crisis, la última que hemos tenido en 2008-2012, como mucho llegó a bajar el PIB un 4%, en esta, el Banco de España, siendo optimista, ya habla del 15%. O sea, 4 veces más. Pues claro, recordemos que las bajadas del PIB no son proporcionales, es decir, no porque baje 8 es el doble de 4, no. Prácticamente sería casi como si fuera exponencial en cuanto a la repercusión, porque, y el ejemplo claro lo tenemos en el caso de Cataluña. Cuando cierra la Nissan, no es que cierre la Nissan y despida a todos sus trabajadores, que también, todas las empresas auxiliares que cierran, pero es más, todos los bares, restaurantes, etcétera, etcétera, que estaban en esos polígonos, que bajan la demanda, con lo cual se multiplica todo. Y un poco vamos a eso, es decir, que la gente, yo lo sigo diciendo sin ningún problema, no es consciente del lugar donde vamos. Bueno, y no, es terrible. Y teniendo a Ciudadanos, que hemos visto cómo han firmado otro acuerdo para después del estado de alarma, está claro que este matrimonio se consolida, ¿no? Sí, mira, y a mí me lo ha explicado una de Ciudadanos, que yo creo que es interesante, que no se ha ceñido todo al tema de firmar un acuerdo, sino que ha habido más cosas. Ha habido como mínimo 2 puntos importantes. ¿Filtraciones interesadas contra Díaz Ayuso, por ejemplo? No, mira, te digo los puntos. Uno, la reforma laboral. Que Ciudadanos está a favor de lo que plantea es mantener la indemnización por despido y no subir el salario mínimo. Bueno, y en ese punto parece que están de acuerdo con el PSOE. En teoría GAT3 les da buenos resultados. Sí, bueno, pero eso también algunos dicen, las mismas fuentes, que eso lo infla quien lo infla, pero bueno. Y no, por otro GAT3 lado, no creo que lo infle demasiado Moncloa. Normalmente la achacan al PP de inflarlo, Génova, no sé. Pues a lo mejor les interesa. Por otro lado, tenemos que también la otra gran discusión, y esto yo creo que es algo que puede sorprender incluso a algún votante de Ciudadanos. Se ve que el Ciudadanos lo que plantea es mantener el impuesto de patrimonios, de sociedades y de donaciones. El PSOE sí que es partidario de subirlo, pero un poco, alguno de estos impuestos se había hablado en su momento de reducirlo. Pues se ve que Ciudadanos considera que ahora es el momento de subirlo. Hay que recordar una cosa, Ciudadanos, que tampoco, seamos francos, vamos a hacer una cosa, y ahora lo digo con todo respeto para Ciudadanos. Tampoco es un partido que merezca que perdamos 10 minutos a día de hoy. Pero muchos concejales,
mucho afiliado de Ciudadanos se está dando de baja. A mí me han hablado ya de diversas ciudades, que no entra el nombre porque quien vea prensa local lo verá, donde los diputados, perdón, los concejales de Ciudadanos se han ido del partido. Y no todo el mundo en Ciudadanos está de acuerdo. Y vamos a decir una cosa muy clara. Si tú provocas una crisis en un partido con 150 diputados, te aguantas un lado u otro. Si tú provocas una crisis en un partido con 10 diputados, tienes muchos números de desaparecer. Porque solo que la mitad se te muevan, que otros se te vayan a otro partido, ya no tienes representación en ningún lado. Y ese creemos alguno que es el problema de Ciudadanos. Es decir, que cuando entras en una deriva de estas, no es que se te vayan en su momento los Quirauta, los Mejías, los de Quinto. No, es que se te va a lo mejor, con todo el respeto, Pepe de la provincia de no sé dónde, que era la persona que te gestionaba toda la provincia, porque son partidos con representación en algunos lugares mínima. Y al final va a tener la representación que tenga si sale y seguramente no va a ser suficiente para conformar ni el grupo parlamentario, ni incluso algunos creemos vaya a presentarse ninguna candidatura. Seguramente los votos de Ciudadanos, y esto cualquiera que haga análisis político, los votos de Ciudadanos suman más sumados a algún partido que individualmente. Recordemos aquello famoso de que Ciudadanos podía tener, o en su momento el Partido Comunista, 2 millones de votos en España, 3 millones, y tenía menos diputados que el PNV, que a lo mejor tenía 500.000 votos, porque estaban todos agrupados en una provincia. Y Ciudadanos puede pasar lo mismo, es decir, que la dispersión va a ser de tal manera que sus votos van a ser inválidos, aunque luego acabe teniendo 500, 600, 700.000 votos y tenga más que Esquerra, que el PNV y que quien sea. Pero al ser 4 en cada provincia, no les va a valer para nada, con lo cual volvemos a lo que dijimos en su momento. El fin último de Ciudadanos es juntarse con algún partido. ¿Con quién? Algunos cada vez tenemos más claro que hay una línea del partido que va a entrar en el PSOE, la de Arrimadas, y otra línea... teoría, la están manteniendo, la teoría. Sí. Vender el alma al diablo para Carles Enrique. Correcto, para mantenerse. Y otra parte del partido se va a juntar en el PP. Para mantenerse. Hasta el final va a ser así. Es que y eso va a ser muy evidente. Y el camino parece claro. Y obviamente algunos van a desaparecer de la política y van a dedicarse a otra cosa. Eso también. Pues, Carles, muchísimas gracias por la información que nos has dado. Mañana, en teoría, va a ser un día tranquilo en Moncloa porque hay congreso, así que comentaremos contigo la actividad en el congreso. Y muchas gracias. Pero mañana habrá lo del juicio. Sí, y ya verás cómo se filtre. Y ya verás cómo se filtrará todo antes y después. Claro, no había caído yo en eso. Tienes toda la razón. Así que mañana va a ser un día intensísimo. Eso ya lo digo de esta hora. No, esto tampoco, Javier. Muchísimas gracias, Carles, por tu ayuda y nos vemos mañana y saludo a todos los suscriptores, a los suscriptores Premium y a los Patreon y a los coroneles Chup Chup, que esta sección es para vosotros ya. Un abrazo fuerte. Perfecto, muy bien. Un abrazo. Gracias, Javier. Hasta luego. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza de Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie,
¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y La Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a La Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.